Y seguimos en el mundo litio, en la onda litio, y les digo algo, vamos a hablar con alguien que de verdad se puso a estudiar el litio. A ver, escribí un libro sobre el litio, que se llama Crónicas de Litio. Hay que escribir un libro, es todo sobre litio. Es periodista, es doctor en ciencias sociales, ahora nos va a contar bien en qué especialidad, es investigador de la UBA, es santiagueño y se llama Ernesto Pico y está con nosotros. Ernesto, ¿cómo andás? Mucho gusto, un placer estar aquí. Obviamente que creo que no debo ser la única con esta duda. ¿Por qué escribiste un libro de litio? Porque empezaba a ocurrir que cada vez teníamos más noticias sobre el litio. Sí. Y eran noticias que generalmente nos hablaban mucho del futuro, nos hablaban mucho en números, pero no se entendían muy bien, ¿no? Había como muchas predicciones sobre lo bien que nos iba a ir o que aparentemente nos va a ir con el litio. Y cuando uno se pone a indagar un poquito y a tirar del hilo y a darse cuenta que en realidad el litio tenía una historia, a ver, que en Argentina ya se extraía litio desde la década del 90 y que en otros países de la región, este famoso triángulo del litio más o menos, y que hay una larga historia para atrás, me interesó hacer una investigación que no hiciera futurología, que es lo que todos un poco estamos haciendo, ¿no? En esta ansiedad decían recién esto de las proyecciones económicas, claro, el boom del litio. Esto del mineral fetiche, ¿no? Estamos todos queriendo saber qué va a pasar. Bueno, a mí me interesaba hacer un libro que no haga futurología, porque lo más probable es que uno se equivocara, sino tratar de entender qué estaba pasando y qué había pasado hasta aquí, ¿no? Cómo habíamos llegado a este punto en el que había aparecido un mineral que tenía a científicos, políticos y empresarios de todo el mundo llegando a nuestra región, ¿no? A ver qué hacer con esto que aparentemente había despertado una cosa muy fetiche en términos económicos y estratégicos también a nivel geopolítico, ¿no? ¿Tuviste que viajar? O sea, ¿recorriste? ¿Qué hiciste, digamos? Sí, recorrí, yo vivo en Santiago del Estero, empecé por Catamarca, de Catamarca me fui a Jujuy, después volví para Salta, después me fui a Bolivia ya había ido, volví a ir a Bolivia, después me fui a Chile, recorrí del centro al norte de Chile, tratando de hablar con estos distintos actores. O sea, estuviste viajando por el triángulo del litio. Sí, recorriendo el lugar para hablar con los diferentes involucrados, porque a veces hay algo que es riesgoso, que es la primera persona del plural, ¿no? Cuando decimos nosotros en Argentina nos conviene tal cosa o se puede hacer, hay que ver quiénes estamos adentro de ese nosotros, porque en ese nosotros estamos, bueno, los ciudadanos de a pie que se benefician o no se benefician con lo que entra en términos fiscales, los empresarios locales o extranjeros, las comunidades originarias, las científicas que están trabajando en buscar formas de extracción más limpia. Bueno, es como muy... Claro, participan muchos actores de la actividad de litio. Ahora me interesa... Y con intereses diferentes. Claro. A eso voy. Claro, qué interesante la verdad que te sumergiste en ese mundo. Ya quiero conocer más sobre ese recorrido que fuiste encontrando, qué encontraste en cada provincia, pero me interesa, porque vos hacés también, contás la historia del litio en la Argentina. ¿Qué encontraste? ¿Qué te topaste? Por ejemplo, ¿quién descubrió el litio en la Argentina? Bueno, hay un personaje que es clave para entender esos comienzos en torno a la preocupación del litio, que es Luciano Catalano. Luciano Catalano era un químico que había estudiado en La Plata y que decide ir a explorar por su cuenta la Puna. Era un tipo de unos 30 años en ese momento, y hace una serie de viajes entre 1922 y 1927, varios viajes, donde va explorando y tomando muestras y demás. Recién, ahí él empieza a hablar del litio, pero recién en la década del 60, cuando él es funcionario del área de minería del gobierno de Ilia, hace un montón. Pues el tipo tenía una obsesión con el tema, y recién ahí, después de hacer esos viajes... Un visionario, ¿o no? Un curioso, un inquieto, habrá que ver en ese momento, porque hay algo muy interesante que tiene que ver con en qué momento los distintos actores se dan cuenta de para qué sirve el litio realmente, o para qué puede servir. Ahí hay un dato. ¿Y él qué pensaba, digamos? Ellos pensaban en la energía nuclear, en el litio en sus posibilidades de uso para la energía nuclear, para construir cuestiones que tuvieran que ver con plantas nucleares. Mirá qué interesante, claro, está buenísimo eso que decide, el uso del litio según el tiempo. Sí. Bueno, y entonces lo descubre. En la década del 60, publica 2 libritos pequeñitos, un estudio económico y social sobre el salar del hombre muerto, que es un salar que está en Catamarca. Es uno de los más grandes de Argentina, pero es chiquito en relación al salar de Uyuni y al de Atacama. Es un salar de 600 kilómetros cuadrados, donde él dice, bueno, aquí hay una serie de minerales que pueden ser muy importantes estratégicamente para la Argentina. Lo publica ese trabajo recién en la década del 60.
60 y después publica al lado otro librito pequeñito que se llama Boro, Berilio, Litio y le dedica unas cuantas páginas a cada uno de esos componentes. El último del litio le dedica esos 20 paginitas y cuenta cuáles eran los países que estaban trabajando con litio en roca en ese momento, ¿no? En Estados Unidos, en Australia, bueno, en algunos otros lugares, pero en Argentina no. Y él decía, necesitamos avivarnos de que tenemos este recurso y ya decían en ese momento un uso soberano de este recurso, ¿no? Después se creó el Plan Salares que fabricaciones militares ya manda más estratégicamente grupos a explorar, que eso se corta en la década del 80, principios de la década del 80, porque decían que era gastar plata al cohete, que no servía, que no se... Bueno, y finalmente en el 85, gobierno de Alfonsín, se hace una licitación internacional para que vengan empresas extranjeras a investigar qué pasaba. Y a investigar sobre todo qué había ahí. En Chile, por ejemplo, en la década del 70 había pasado algo parecido, porque en Chile pasa al revés. ¿Cómo? Porque en Chile... Chile ya tenía un desarrollo importante de la minería del cobre y le dicen en ese momento al gobierno de la nación, nosotros queremos explorar este pedazo del salar, un pedazo enorme donde ellos pensaban que no había nada, y dicen, che, ¿por qué nos piden esto? Anaconda se llamaba la empresa en ese momento, un nombre que les pide explorar una parte importante del territorio donde ellos pensaban que no había nada. El salar de Atacama no estaba explorado, no habían llegado personas al centro del salar de Atacama. Entonces los chilenos dicen, bueno, paramos la pelota y vamos a investigar qué pasa ahí. Yo entrevisté al profesor Chong, que era un profesor de origen de padres japoneses, que entró en el primer equipo que se adentró al salar de Atacama para investigar, para tratar de llegar al centro y tratar de investigar qué era lo que los norteamericanos de Anaconda habían visto ahí. Ellos pensaban que era agua. Entonces empezaron a entrar y ahí empezaron a hacer las primeras investigaciones, las primeras exploraciones y descubrir que había litio y dicen, no, esto lo vamos a usar nosotros, ¿no? Y deciden hacerlo ellos en la década del 70. Bueno, Argentina recién en la década del 90 hace estas licitaciones internacionales y llega Litco, que es la empresa norteamericana que después se convierte en Livent y que es la que empieza a extraer litio en la década del 90 en el salar del hombre muerto en Catamarca. Los primeros que la ven, como ese término que está de moda. Los primeros en realidad los primeros que la ven son los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Ajá. Que ellos empiezan a hacer, por una serie de tratados internacionales, empiezan a hacer exploraciones satelitales del terreno. Y en la década del 80 publican un informe, y ya en la década del 80 donde dicen aquí podría haber litio, y el litio podría utilizarse eventualmente para el almacenamiento de energía y quizás en el futuro para... En el 80 vieron que empezaron a pensar para el futuro, sí. Y nosotros no lo veíamos ahí eso. No se veía todavía, de hecho, porque, a ver, era una todavía ni siquiera era una industria ni pequeña. Porque no se hablaba tampoco ni siquiera de cambio climático en esa época, así a nivel agenda pública, masiva. Claramente no. Y además el litio se utilizaba en ese momento. Litco, que era la gran empresa que trabajaba con litio desde la década del 40 en Estados Unidos y que después se viene para acá, sí. Lo usaba para la industria aeronáutica, lo usaba para fármacos, lo usaba para la producción de cristales, o sea, nada que ver con esto que después adquiere otro valor en los últimos 15 años, ¿no? Claro, cuando se empieza a hablar de transición energética en contexto de cambio climático y la electrificación del transporte, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente. Ahí es donde se dispara la demanda internacional y el precio. En un momento, de repente, empezamos a leer en todos lados, bueno, el litio es el boom, es el oro blanco, nos va a salvar. Sí. Lo que pasa es que es un proceso, en realidad. Para tener una idea, en Argentina, Livent empieza a extraer litio en el 97, aterriza en el 91, y del 91 al 97 construyen la planta. O sea, son procesos como muy largos, ¿no? Y recién en el 97 empiezan a trabajar. Y recién en el 2010 comienza a trabajar la segunda planta en Argentina. O sea, durante muchos años eran la única que se dedicaba a eso. Y recién en el 2010 sale de Jujuy y empieza a trabajar en el Salar de Oloroso. Y ahora a fines del 2023 empezó a trabajar Exar. O sea, son apenas 3 plantas en Argentina que lo están trabajando, pero hay, 65 proyectos en marcha, haciendo fila, digamos, en distintos momentos de la cola, y 7 que están en construcción. ¿Por qué, digamos, haciendo fila, de qué depende? Haciendo fila quiero decir en el sentido de que cualquier empresa extranjera puede hacer un pedimento, y ahí es donde viene la parte más polémica, porque puede decir, bueno, yo en esta zona X del territorio, en este salar o en esta parte,
Creo que tengo información de que puede haber litio y tengo que ir a indagar de qué calidad, si se puede extraer, si es rentable, igual que pasa con el petróleo, por ejemplo. Una empresa que tiene esa información y dice, bueno, puedo ir, hace una serie de trámites ante el gobierno provincial y entra en una secuencia burocrática que implica distintos tipos de informes de impacto ambiental, los controles, la posibilidad de poder entrar a explorar. Hay toda una etapa previa de una fase de exploración que por ahí se explora y no se encuentra nada y se vuelven a la casa, ¿no? O sea, se encuentra pero no es rentable. Que vienen y dicen, me voy sin litio. Sí. Y después recién, si todo va bien, ¿no? Se avanza. Pero tu pregunta era en qué momento se hace ese clic. Claro. Bueno, hay un número, para no tener un parámetro de cómo eso ocurre, que es el aumento del precio de la tonelada de litio entre 2012 y 2022. Y también lo que pasó en 2023 y cómo ese escenario está cambiando. En 2012 el precio de la tonelada de litio era de 2012, $14,000. Pasa a $80,000 en 2022. El aumento del precio de la tonelada porque aumenta muchísimo la demanda y hay ahí un aumento muy notable. Esa década es esta última década es la década en la que explota la demanda y aparte porque empiezan los acuerdos a nivel internacional de avanzar hacia la electrificación del transporte. Exactamente. Después eso bajó. Porque en 2023, por medio de la pandemia y todo, bajó el precio creo que fueron $20,000 la tonelada. O sea, esa punta después bajó y ahora habrá que ver, bueno, cómo sigue. Pero lo que es real es que hay empresas de todo el mundo. Y un dato más que es importante para tener en cuenta es que el famoso triángulo del litio, uno lo puede ver también como un tablero de TEG. Porque no es lo mismo que los gobiernos negocien con empresas rusas o estadounidenses o chinas o australianas o canadienses. A ver, explícame ese TEG, por favor. Y porque te ubica en términos de alianzas estratégicas de manera diferentes. Porque además sabemos que en el mundo hay dos polos de poder. Hay dos polos. Ahora se acaba de meter la India, ¿no? La India se metió con el litio. La India se metió con el litio y viene aquí al norte también a una exploración. ¿Y cómo ves eso? A ver, me interesa un montón la guerra geopolítica y la relación de Argentina, cómo se para con el litio. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ahí está otra vez... Descripción, digamos. Ahí está otra vez quiénes somos Argentina, porque hasta hace un tiempo, las provincias, Salta, Jujuy, Catamarca, que por cómo estamos organizados constitucionalmente y por el plexo legal que tenemos, los recursos son de las provincias. Entonces las provincias son las que deciden quién entra, quién no, qué límites se ponen las empresas. Argentina en ese sentido tiene una legislación bastante regresiva en relación a otros países de la región. O sea, Argentina, las provincias tienen la potestad de darle los pedimentos. Cuando una empresa hace un pedimento, Argentina le da el pedimento, le da la porción de tierra a perpetuidad. O sea, a una empresa extranjera. Se lo queda. Okay. Como primer dato. Después está el tema también polémico de las regalías de cuánto le queda a Argentina. Que bueno, eso es siempre una discusión. Que es siempre una discusión, pero que sí los números son más bajos que en otros países. Pero durante un tiempo, las provincias del norte, que son provincias históricamente empobrecidas, que tienen muy poco ingreso propio, que sus presupuestos provinciales dependen en el 90-85% de la competencia federal, encontraban ahí, o creyeron encontrar la gallina y el huevo de oro. Entonces, competían entre sí para ver quién le daba mayores facilidades a las empresas y mayores beneficios rápidos para que las empresas bajaran. Entonces daba igual, si era una empresa china, si era una empresa rusa, si era una empresa yankee. No se miró tanto el vínculo con el país. No se vio eso. Ah, interesante. ¿Qué es lo que empieza a pasar ahora? ¿Qué es lo que empieza a pasar ahora cuando veamos cada 2x3 la noticia sobre que el presidente habló con Elon Musk y si Elon Musk viene con sus empresas para acá o no? En Bolivia ahora sí hizo todo un lío, se armó todo un revuelo mediático en la opinión pública porque Bolivia, que desde el 2014 hasta hace 2 o 3 años, cuando llegó Luis Arce, hacia la producción, la extracción de litio exclusivamente de manera estatal, y digo producción porque ellos extraían litio, hacían batería y tenían una fábrica de vehículos eléctricos en Bolivia. Bolivia todo nacional. Bolivia hacía todo. La empresa que produce vehículos eléctricos es privada, con apoyo del gobierno, pero boliviana. Pero de Bolivia. Y exporta vehículos eléctricos a México, a Centroamérica. Lo que pasa es que en una escala muy pequeñita. Claro. Bolivia, que es el país que tiene la mayor cantidad de recursos, no está ni siquiera en el top 10 de los países que más litio producen, ¿no? Entonces,
Digo, ¿y qué pasó? Ahora Bolivia se abrió con Luis Arce a aliarse con empresas extranjeras, pero no con cualquiera, con China, con Rusia, ¿no? No lo va a hacer con Estados Unidos. O sea, vos ves detrás también por parte de las potencias una guerra geopolítica en el triángulo del litio. Absolutamente, absolutamente. Porque las potencias también están corriendo una carrera a ver cómo avanzan con la transición. Y los números son también propaganda para cada país. Porque encima los dos países más contaminantes, según las Naciones Unidas, son Estados Unidos y China, ¿no? Claro. Que están en los dos bloques opuestos, digamos, Total. Hegemónicos. Total. Y vos decís, compiten, y en Argentina hay igual cantidad de empresas estadounidenses que China, ¿o en está Argentina repartido? Hoy está bastante repartido. Ah, bien. Bueno, está bien, somos democráticos. Hoy somos sí. Pero ¿no es mejor eso? Dentro del escenario en términos estratégicos está bien. Hay que ver cómo sigue. O sea, hay empresas estadounidenses, empresas chinas, y vos decías, India también está en la Argentina. India empezó ahora con un proyecto de exploración, pero hoy vos tienes, de las tres que están fusionando, tienes Livent, que es estadounidense, Sale de Jujuy, que es una empresa australiana con capitales del gobierno de Jujuy, y con una parcita, creo que es el 20-25% de Toyota, porque las automotrices también se están metiendo en las empresas para garantizarse suministro y precio. Claro. Y Exar, ¿no? Que Exar creo que es francesa, Exar. O sea, las automotrices ya están también en el mercado del litio. Están metidas en el mercado del litio, claro. Y después tienes, entre esos 60 y pico de proyectos que están en distintos momentos de la fila, hoy hay una gran empresa china que es Ganfeng, que es una de las más importantes del mundo, que está en Salta, fundamentalmente. Y después tienes empresas también de Corea, de Francia. ¿Llegaste a investigar para tu libro, porque esto obviamente es más actual, salió después de que se publique, algo del interés de Elon Musk en el litio argentino? Sí, claro. Bueno, Elon Musk fue gracioso porque Elon Musk ya tuvo encuentros tuiteros en algún momento con Gerardo Morales. Gerardo Morales lo invitó a visitar Jujuy. Elon Musk no le contestó. Y le clavó el visto a Morales. Le hicieron bullying. Bueno, pero hay un intento de tentar porque Tesla, que es una de las empresas de vanguardia, está buscando, ¿no? cómo entrar en el mercado de la extracción de litio y garantizarse otra vez precio y suministro para sus empresas. Y cuando vos hablabas con porque vos dijiste, bueno, para hacer y entender un poco más todo el panorama completo del litio o algo más cercano a algo objetivo, hablaste con las comunidades, con argentinos que no necesariamente viven ahí en los lugares donde se extrae el litio, hablaste con los empresarios, con los científicos. Cuando hablaste con los empresarios, ¿qué te decían sobre los desafíos que tienen todavía, como la problemática para que traba un poco que sea un boom el litio? A ver, hay tres cosas que me parece que son interesantes tener en cuenta cuando uno piensa en el sector empresarial. Sí. Uno es que los tiempos del sector empresario son distintos a los tiempos de los científicos y a los tiempos de los políticos. Sí. Los empresarios necesitan ya. Ahora. Y te hablan, de hecho, de la famosa ventana de oportunidad. Hay que aprovechar este momento porque después no sabemos, te dicen ellos, si al litio lo va a reemplazar otro componente. Y el litio, de pronto, pasó de moda, dejó de ser mi fetiche y después pasamos, no sé, a otra cosa. Me imagino los tiempos del Estado y te agarras la cabeza. Los tiempos del Estado que tienen otra lógica, que tienen otra rosca, que tienen otro nivel de discusión, que tienen otro nivel de desacuerdo, porque también, incluso, y aquí hago un paréntesis, hablamos de Catamarca, de Salta y de Jujuy en Argentina, pero no hablamos de La Rioja. La Rioja hizo una estrategia completamente diferente. La Rioja paró los pedimentos y dijo, nosotros vamos a crear una empresa estatal provincial para gestionar nosotros qué vamos a hacer con el litio. Una estrategia diferente a lo que están haciendo el resto de las provincias. Qué interesante. ¿No? Entonces ahí hay una cosa. Entonces los empresarios te dicen, primero esto, ¿de qué se quejan, el tiempo. Digamos? O sea, ¿cuáles son las Ese es el segundo punto. ¿De qué la se burocracia estatal? Pero fundamentalmente se quejan de las comunidades. De las comunidades. De las comunidades originarias, que son las que le ponen muchas veces el freno a avanzar en las exploraciones. ¿Qué es lo que pasa? A ver, cualquier actividad extractiva te genera siempre una resistencia de las comunidades, de las organizaciones de la sociedad civil, que plantean, en muchos casos con razón, sus objeciones al modo en que las empresas entran al territorio. ¿Y cómo se puede resolver eso cuando vos lo ves? ¿Viste algún caso exitoso de una forma de resolución entre
para que, digamos, se beneficien todos y se pueda desarrollar. Hay un caso de que uno podría decir en exitoso para algunas de las partes, que es el de Sales de Jujuy, porque Sales de Jujuy lo que hizo fue negociar con comunidades de la zona, de Olaroz, de la zona de Olaroz y de Susques, que es el que estamos hablando, a 200 kilómetros al norte de la capital de Jujuy, donde lo que hicieron fue, ahí es una zona donde había mucha resistencia, porque esto también es interesante decirlo, las comunidades no siempre son empresarios malos, comunidades buenas, víctimas que está bueno eso, no encontraste eso, no encontraste blanco negro, las comunidades están en contra, los empresarios son malos. Tal cual. No encontraste eso. Hay de todo en todos lados. Claro. Sí. Y hay comunidades que resisten, hay comunidades que cortaron la ruta y que no dejaron pasar a las empresas y que en todo su derecho también de defender su territorio dijeron nosotros no queremos eso aquí. El tema es después esa decisión cómo se toma en términos legales, burocráticos, institucionales, cómo el Estado respeta o no respeta los tratados internacionales que obliga a que se consulte a las comunidades, que las comunidades denuncian que a veces las consultas están mal hechas o no involucran a todos los... Bueno, eso hay comunidades que resisten por un lado, que han triunfado en su resistencia y no han dejado entrar empresas, y hay comunidades que negocian con las empresas. En el caso de Sales de Jujuy, por ejemplo, que entendieron algo de la experiencia del Livent, porque en Livent, ¿qué pasó? Livent llegó con la expectativa que se generó en la comunidad, sobre todo de Antofagasta de la Sierra, de que iba a traer trabajo, pero el trabajo vino sobre todo en la etapa de construcción de la planta, porque el trabajo era para quién, para gente de las comunidades que podía estar en la construcción, que podía estar de señaleros en la ruta, que podía estar dedicándose a los residuos, ¿no? Después ya no hacía falta más de esa gente, hacía falta ingenieros. Hacía falta ingenieros, ingenieras, científicos, científicas que elaboraran cosas para las cuales la gente de las comunidades de Antofagasta de la Sierra no estaba preparada. Entonces en Susques, en Sales de Jujuy, ¿qué hicieron? Empezaron a capacitar a miembros de las comunidades para ser ayudantes de laboratorio. Mira qué interesante. Estuvo bien la empresa. Estuvo bien la jugada, porque además se encontraron comunidades que estaban dispuestas a negociar. Y vos ves los videos institucionales por ahí de las empresas que muestran que en sus laboratorios con sus delantales y con sus antiparras hay gente marrón, hay gente de las comunidades, ¿no? Pero fue una integración real, eso es lo que quiero decir. Fue una integración... Porque derramó trabajo a la comunidad. A mí la palabra derramar no me gusta, bueno, porque suena así como que algo que cae así pero bueno, desprolijamente. Digo que fue una negociación exitosa para dos partes. Pero sí generó empleo y a partir de esa negociación permitió que las comunidades se integraran de alguna manera a este modelo de utilización de los bienes comunes. ¿No necesitan periodistas en algún...? Sí que lo necesitan gente que haga... Bueno, de hecho, una de las referentes de relaciones institucionales es un integrante de la comunidad. Gerente de relaciones institucionales de una empresa. No sé si gerente es el cargo, pero es como la referente de relaciones institucionales. De la comunidad. Sí, que es una dirigente, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que estuvo en el 2012, que hubo una presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde fueron las comunidades que querían que bajaran las empresas y las que no. Incluso están todos los videos en el sitio de la Corte Suprema, donde se ve muy interesante los argumentos de un lado y del otro para dejar, ¿no?, que las empresas aterricen en los términos que las empresas plantean y en los términos en que el Estado burocrático provincial... Porque, por ejemplo, ¿qué le pedía la empresa a la comunidad? Cuando se dicen los términos que la empresa pedía. Lo que hay que entender es que a veces es muy agresivo, y ellos te lo cuentan, porque son territorios amplios donde las comunidades viven en situaciones de manera muy aislada, que tienen una forma de vida muy diferente, que se dedican a trabajar con los animales, entonces ellos hacen una larga distancia llevar los animales desde su casa hasta una vega donde pueden volver. Un concepto diferente del territorio. Y de pronto en ese andar aparece una máquina, un taladro, en tierras que son suyas, que son reconocidas ancestralmente como suyas. Entonces hay una sensación de invasión de su territorio que hay que entender y sobre la cual hay que trabajar de maneras en las que los modos, en que la cosmovisión, los modos de organización de las comunidades se entiendan con los modos de organización del Estado. Claro, que son muy diferentes. Sí, que son muy diferentes y que tienen tiempos diferentes. Claro, qué interesante. Las comunidades para darte una entrevista primero se tienen que poner de acuerdo entre ellas, ir a una asamblea y después decir, bueno, si hablamos con vos o no hablamos con vos. El trabajo que hiciste. Entonces, a veces, sí. Entonces, muchas veces
Así hay muchas entrevistas que no pude hacer. Te quedaste, Pero- bueno, tendrá que venir Crónica de Litio 2. Pero bueno, es eso. Pero en respuesta, hay casos exitosos de acuerdos, criticados, muy criticados por otras organizaciones y por otras comunidades, pero que bueno, existe esa diversidad, ¿no? Ernesto, ¿tu libro está para comprarse en las librerías? Si la gente dice yo me quiero meter ya en ese libro, ¿cómo hace? Está en todas las librerías del país. Crónicas de Litio de Top por Futurock Ediciones. Y se consigue o entrando al sitio de Futurock. ¿Soñás con el litio? Ya no. Pero soñaste con el litio. Soñé, claro, sí. Muchas sí, veces, me imagino, muchas ¿no? veces. Porque estar todo el Después día- tuve un periodo de no querer escuchar nada y De ahora estoy abstinencia. volviendo a ponerme al día. Sí. ¿Tocaste el litio? No. ¿No te acercaste al litio? No, es algo muy extraño porque el litio es difícil de imaginar. No nos imaginamos un tubo con carbonato de litio. O sea, el libro empieza así, ¿no? El oro, el cobre, nosotros no lo imaginamos, despierta una Claro. serie de fantasías con Sí. objetos de oro, pero no nos imaginamos el litio como un objeto deseable o como algo que podamos saber. Porque es un tubito con polvito. Es un polvito que se puede meter en tubitos, en bolsas, entonces es Y más no lo difícil. tocaste, te queda eso, ¿no? Tengo que ir a Bueno, meter las manos, ahora que lo pienso, a zapatear arriba de un... Estuve en los salares y estuve recorriendo las plantas, que son lugares absolutamente impresionantes por sus dimensiones y porque están en lugares muy lejanos del ojo público. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Es muy difícil de acceder, es muy difícil que te dejen entrar y es muy difícil imaginarse lo que está pasando hoy de domingo a domingo en los territorios. Gracias, la verdad que es súper interesante. Me dieron muchas ganas de leer tu libro. Gracias por venir. Gracias Ernesto. a ustedes.